Desde el comienzo de esta semana te vengo diciendo cómo llamás vos a esta semana. Si Semana Santa, Semana Criolla, Semana de Turismo, Semana de los Ciclistas. Pero llamemos como llamemos a esta semana, sin duda la energía de esta semana no se puede pasar por alto. Y para hablar de eso, nosotros tenemos al mejor, para contarnos algo que siempre nos hipnotiza. Bienvenido, Néstor, ¿cómo estás? Muy bien, la verdad que sí. Un gustazo volver a charlar contigo y con la Me gente. encanta escucharte. Aparte me da gracia Genial. porque cuando nos escribe dice, se nota que que te gusta escucharlo. Yo me quedo muda, tu espacio. Buenísimo. Y eso no es poco milagro, ¿eh? Para dejarme muda a mí, mira qué bravo. Hablemos de Semana Santa. ¿Qué podemos decir de esta semana? ¿Qué podemos decir que nos esté diciendo todo el tiempo? Exacto. Porque estamos hablando de quizás la historia más famosa del mundo entero, de todos los tiempos, digamos. Así que no vamos a ahondar muchísimo en toda la historia de Cristo, que además es bellísima, digamos, pero Divina. sumamente conocida. Lo que sí me gustaría hacer notar es que la historia de Cristo, de la pasión de Cristo, se marca dentro de la celebración de la Pascua. Y Exacto. eso es infinitamente más antiguo. Estamos hablando de que cuando nació Cristo, ya hacía más de 1500 años que se celebraba la Pascua. Eso fue en 1513 antes de Cristo. De Es Cristo. decir, una celebración que tiene más de 3500 años. Ujú. Por aquellos tiempos el pueblo judío era mayoritariamente esclavo en Egipto y la liberación de los judíos esclavos de Egipto es lo que marca la nueva era. De hecho, ese es el año nuevo, digamos, para los judíos, Para el los año judíos. uno. ¿Sí? Eh, Esa historia también es muy conocida. Lo que no es demasiado conocido, ¿sabes? Es que bueno, la esclavitud en tiempos de los egipcios no era la esclavitud, no era de la brutalidad, digamos, de la esclavitud que conocimos aquí en América, que es un invento de los europeos. Los esclavos egipcios en realidad eran obreros que tenían beneficios sociales, acceso médico, salarios, comida asegurada, etcétera, digamos. Es decir, era una esclavitud muy diferente, digamos, de la que Claro, el conocemos concepto de después. esclavitud no. O Exacto. sea, de repente la idea que nosotros tenemos de esclavitud no No, estaría ahí. no es la misma. Por eso es que muchos judíos en realidad no se fueron con el resto del pueblo al Éxodo en aquel 1513 a.C. Se quedaron en Egipto. Y ellos son, se afirma, los ancestros de los leones de Judá, de los judíos negros. El más conocido de todos, quizás, es Jaime Selassie, el rey de Etiopía, Claro. que en pleno siglo XX fue el héroe de la resistencia contra el ejército de Mussolini cuando invadió e hizo una matanza descomunal en Etiopía. Fue la figura, el león de Judá, fue la figura que inspiró a los negros jamaiquinos para crear el rastafarianismo. Qué lindo. ¿Sí? Por eso Sí, ellos usan el pelo como los leones, digamos. claro. ¿Ya? Lo que llamamos las rastas, Las en rastas. realidad son mechones de pelo de león. Lo cierto es que eh, la, la Pascua tiene ese origen milenario. Pascua en inglés se dice Easter. Easter también puede traducirse como lo que viene del este. Ujú. Y es interesante porque en realidad es una deformación de Istar. Efectivamente viene del este y se remonta a tiempos de la civilización de los fenicios, que ocupaban lo que ahora es Siria, digamos. Ellos tenían una diosa a la que llamaban Istar y que era la diosa de la primavera. ¿Ya? Las celebraciones de la primavera eran grandes, grandes celebraciones de erotismo místico, digamos, ¿no? Es decir, fiestas fuertemente carnales, digamos, que se contagiaron rápidamente a un pueblo cuyo territorio era tan extendido por aquel tiempo que llegaba hasta remotos lugares de Asia Menor, que eran los celtas. Claro. Los celtas se enamoraron de Istar, le llamaron Astarte, la diosa liebre, y así llegó al territorio de lo que actualmente son las Islas Británicas. Ujú. Astarte es una bellísima figura, que es la diosa de la luz y la primavera, ¿sí? Eh, y que se representa con dos símbolos, los huevos y la
y la liebre. Ambos tienen que ver con la fertilidad, digamos. Sí, ¿Verdad? Y claro. luego la liebre además era esto de reproducirse mucho, digamos, una Exacto, necesidad como muy los importante en conejos. tiempos en que la vida era muy corta, por lo tanto Claro. tener muchos hijos era muy importante. Eh, Así que, bueno, se dice incluso que en tiempos de la pequeña glaciación las liebres casi se extinguieron por la hambruna y fueron sustituidas por conejos que se podían criar, a Claro. diferencia de las liebres. Así que mirad qué paradoja bonita, digamos. Sí, sí. Hoy en día, en esta Semana Santa, celebramos la fiesta más recatada, digamos, Exacto. del mundo de lo cristiano, pero también regalamos huevos y conejos Y huevos de de chocolate. chocolate, que Sí. además es un conocidísimo Afrodisíaco. afrodisíaco, digamos, ¿no? Es Sí, decir, seguimos de algún modo entreverando las celebraciones más modernas, entre comillas, si se quiere, con las más de antiguas. relacionadas con la muerte, con la pasión y la muerte de Cristo, pero también conservamos algo de aquellas celebraciones de erotismo místico, digamos, que nos llegan desde tiempos de los fenicios. Claro. Pero no me gustaría que nos fuéramos me muero de ganas de contarte una historia, digamos, que me parece que daría aportaría una linda reflexión, digamos, a esta semana, que es esencialmente reflexiva en Y torno a yo la te escucho. espiritualidad. En el antiplano de Colombia hay un pueblo llamado Monguito, una región, digamos, que incluye el Salto de Tequendama, que es un hermosísimo lugar de bosques y un salto de agua muy famoso por allá. Y toda esa zona era zona preferencial de lavanderas. El río Tequendama es un río muy caudaloso, digamos, y era muy útil, digamos, para el trabajo de las lavanderas. Ellas cruzaban, digamos, con sus atados de ropa al bosque y entraban a la orilla del río a hacer su trabajo. Una de estas lavanderas, una muchacha muy jovencita, se metió un día en el bosque y antes de llegar a la orilla le pareció rarísimo encontrar en un árbol una figura de Cristo crucificado, de madera. ¿Sí? No estaba clavada, ni estaba como colocada allí, digamos. Y le llamó muchísimo la atención y hasta le pareció que podía tener algo de, no sé, de sagrado. Así que tomó la imagen, se volvió al pueblo y se la entregó al cura de la parroquia. El párroco le agradeció la gentileza a la muchacha y colgó en la parroquia el Cristo de esta lavandera. Lo cierto es que al día siguiente, cuando el cura párroco se levantó y entró en la nave de la iglesia, el Cristo no estaba. Es- no podía ser otra cosa que un robo, de manera que empezaron a buscar por todos lados y finalmente a alguien se le ocurrió buscarlo en el lugar donde lo habían encontrado originalmente y allí efectivamente en el mismo árbol estaba la figura de Cristo. De manera que no podía ser la ladrona no podría ser ninguna otra que la misma Que la lavandera que había misma entregado lavandera. el Cristo, ¿cierto? De modo que inmediatamente la metieron presa. Pero lo cierto es que al día siguiente, cuando el cura se levantó y entró a la iglesia, el Cristo no estaba. Esta vez ya no lo buscaron demasiado, fueron directamente a la orilla del río y allí estaba exactamente en el mismo árbol y exactamente en la misma posición. Así que esta vez la lavandera no era. El cura decidió que era el momento de olvidar el asunto, dejó el Cristo donde estaba, liberaron a la lavandera y lo hermoso es que hasta el día de hoy se sigue diciendo que solo las mujeres más pobres, las que lavan su ropa a mano, digamos, saben dónde está desde aquellos tiempos remotos el Cristo de las lavanderas. A mí me pareció bellísima Sí. la historia, porque es como si estuviera diciendo un Cristo muy cabeza dura, Sí. que quiere decir una y otra vez donde verdaderamente Claro. quiere estar entre las lavanderas y no en edificios honrados a su memoria. ¿No? Claro, me encanta, me encanta. Precioso, me encantó. Eh, Escucharte siempre es un placer. Antes, en el corte, estábamos hablando de algo que era bien interesante, la combinación de las celebraciones, de las conmemoraciones, ¿no? Y yo te decía que Semana Santa a mí me daba la impresión que tenía que ver con la energía, ¿no? Por el Cristo Sin ninguna duda. interior, de alguna manera muerte y resurrección, una semana que nos invita, bueno, a una introspección, pero también es una semana donde, bueno, la muerte está presente y el sol
de alguna manera acá se está retirando. Sí, Eso, es cierto. eso sí. Es curioso porque en Es el curioso. hemisferio norte, Es- digamos, debería ser al ¿Verdad? revés. Exacto. Y sin embargo, algo de las tradiciones más antiguas, los alquimistas, por ejemplo, dicen que fueron algunos de sus más antiguos predecesores, digamos, los que pusieron en la cruz de Cristo un cartel que dice INRI, Sí. digamos, y que siempre se interpretó como la versión latina de Jesús Cristo Rey de los Judíos, digamos. Sí. Pero ellos dicen que no significa eso, sino que Mirá. es una frase en latín, ¿ya? Que significa del fuego de la naturaleza renacerá todo. Claro. Así que sí tiene que ver Sí. muchísimo, digamos, con esto Sí. que decías vos. Yo creo que está pendiente todavía. Y cómo nos, perdóname, Sí, claro. cómo nos encargamos de seguir recordando, ¿no? Algo que ya hemos hablado en otras Uy, sí, sí, oportunidades. la memoria tiene una capacidad de ¿No? resistir, la memoria De colectiva tiene seguir una capacidad de seguir resistencia. diciendo, bueno, hay que tenerlo presente. Claro que sí. Sea como sea, esto hay que tenerlo presente. Hay que recordarlo. Acá hay una muerte, acá hay una resurrección, acá hay vida, acá se celebra, no sé, lo maravilloso que es la Pascua, los huevos de Pascua, lo que significan, lo que significan las liebres, lo que significaban en aquel tiempo. Claro, Porque claro. no es lo mismo ahora la abundancia que en otros momentos. O sea, En absoluto, no, en o sea, absoluto. de ninguna manera. En Entonces, absoluto. ¿cómo nos encargamos todos de seguir, ¿no? Como humanidad, de seguir como Tiene diciendo, mucho de liberación también, por algo la Pascua, digamos, el 1513 a.C., la Pascua judía, digamos, Sí. que es una celebración de la liberación de la esclavitud, Sí, digamos. sí, sí. No es poca cosa esto. No, no es Y poca no es poca cosa si se lo asocia además con que Jesús fue asesinado por un imperio, digamos. Exacto. Y que también ahí había un acto de liberación. Es decir, Totalmente. por eso quizás no es tan absurdo la idea de esta aparente contradicción de que celebremos Pascua Exacto. junto con esta celebración mucho más antigua y mucho más primitiva de la fertilidad, de la liberación de las pulsiones, de la vida, en definitiva. De la vida. ¿No? De la vida. Ese motivo que vos decís de la memoria es lo que está haciendo que... Sí, la misma pulsión de la vida hace que la recordemos. Exacto. Es- Estas tareas que estamos haciendo en buena medida apuntan a fortalecer esa memoria colectiva y ese significado de las cosas que vamos perdiendo en la correría interminable hacia ninguna parte, que es la vida moderna, digamos, ¿no? La vida la fuerza del comunicar, la fuerza del encuentro. Exacto. ¿Qué encuentros estás haciendo, Néstor? Bueno, que me ya que me das la contaron que están oportunidad. fantásticos tus encuentros. Dale, ya que me das la oportunidad. Empieza mañana, estaríamos mañana sábado a las 4 de la tarde, Sí. estaríamos realizando nuestro último paseo de Montevideo secreto, que va a Bien. ser la Huella Afro, Bien. por el barrio sur. ¿ya? Perfecto. Desde la Rambla y Ciudadela a las 4 Buenísimo. de la tarde. Pero hay otra cosa que ya inauguraste hace un tiempo. Sí, los fogones urbanos. Ahí va, ¿ya? como se vino el frío. Vamos a hacer muchos fogones urbanos. Ya hay, Me encanta. Ya hay 4 locales donde estaremos haciendo una vez al mes una charla completamente distinta. Y En lugares y mágicos. en lugares hermosísimos que hemos elegido muy cuidadosamente. Claro. De momento ya iniciamos los primeros fogones urbanos en Teluria, un lugar increíble, Qué lindo. en el subsuelo de 18 de julio y Cuarén, Sí, un no sabía sótano gigante donde alguna vez cantó Mercedes Sosa, Violeta Parra, Divino. Alfredo Citarrosa, Mateo, y bueno, que fue enterrado literalmente bajo escombros durante la dictadura militar, quizás por eso justamente, porque es un templo de la música popular latinoamericana, claro. y que hace relativamente poco tiempo fue reinaugurado, digamos, y rehabilitado para hacer cosas. Súper. El segundo lugar que estamos, en el que estamos haciendo nuestros fogones urbanos son las bóvedas, otro lugar, Divino. ¿Sabes que las bóvedas de la Ciudad Vieja muy probablemente haya sido una construcción dirigida personalmente por el abuelo de Artigas, que era militar en aquel tiempo y el responsable de las construcciones militares, así que... Yo te tengo que alquilar a vos acá toda la semana. Nos vamos, porque si no me van a matar. Muchas gracias. No, un gustazo enorme. Nos vamos a un corte, vos quédate ahí que yo te estoy esperando acá.